Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos una vez más a Primer Plano. En esta ocasión vamos a empezar pidiendo una disculpa. Resulta que, como se dieron cuenta, el lunes pasado nosotros no hablamos de un tema importante, el perdón que le pidió el presidente Peña Nieto a toda la ciudadanía. Y la disculpa es que no fue nuestra culpa. Nosotros grabamos este programa al mediodía y la noticia del perdón o la disculpa llegó un poco más tarde. Por eso la abordamos ahora. Entonces, ponemos sobre la mesa el tema de, bueno, la disculpa no es usual en un presidente mexicano, menos en un presidente del PRI, pero tampoco es enteramente inédito. Ya López Portillo había pedido una disculpa en 1982 con lágrimas en los ojos. Y probablemente si ustedes leen la carta de renuncia de Porfirio Díaz, bueno, él también ahí da una especie de disculpa, diciendo que él no sabe por qué los mexicanos se le han insubordinado, pero que en caso de que hubiera alguna razón que él no se daba cuenta de ello, bueno, pues entonces la disculpa viene con la renuncia al poder. Y bueno, aquí está el tema. Se pide la disculpa, pero ¿qué más? Algunos han señalado, y aquí está José Antonio Crespo, que en su artículo de hoy aborda el tema, tiene que venir con algo más, tiene que venir con hechos, no nada más la disculpa. Así que ese es el tema. ¿Qué se necesita para que la disculpa surta efecto? Bueno, pues se necesitan muchas cosas. Yo haría una diferencia con el perdón de López Portillo, porque el perdón de López Portillo viene hacia el final de su sexenio, en donde pues ya no había más remedio. Dijo que recibió un país en bonanza, con grandes descubrimientos de petróleo y un tipo de cambio, bueno, el costo del petróleo, el precio del petróleo muy alto, pero pues ya a él le quedaban unos meses, diríamos unos días. A Peña Nieto, en cambio, le quedan 2 años y cacho para seguir siendo presidente, así que a él sí le queda tiempo para que ese perdón venga acompañado de otras acciones. Y a mí se me ocurren muchas acciones que se podrían hacer para que ese perdón quede validado en la práctica o quede acompañado de un, como dirían en la religión católica, de un propósito de enmienda, ¿no? Porque si no, el perdón sin un propósito de enmienda pues no tiene mucho sentido, ¿sí? Tampoco queremos que nos rece 10 Aves Marías y 4 Padres Nuestros. Preferimos el propósito de enmienda y que realmente lo veamos, ¿no? Y se me ocurren bastantes, algunas que los propios priistas y las propias fuerzas políticas que firmaron el Pacto por México en el año 2012, a las cuales ellos se comprometieron. Ellos se comprometieron, cuando menos de las que me acuerdo de memoria, son a un órgano con autonomía, no necesariamente un órgano autónomo, pero un órgano independiente que regulara la publicidad gubernamental y transparentara todo lo que en este país, iba a decir se gasta, pero en realidad se desperdicia en propaganda para este gobierno. Y eso lo prometieron y es un pendiente en materia de corrupción, porque por ahí se fuga mucho dinero. Segundo, prometieron también revisar el fuero, y el fuero sigue ahí como no como un fuero como fue ideado en 1822 cuando entra la legislación mexicana para proteger las expresiones de los legisladores, sino ahora se usa, como algún día dije, como con licencia para delinquir, ¿no? Ahí tenemos otra que nos podrían dar, ¿sí? 2 muy claras para que comencemos a creer. Y la tercera, en el plano ya de los hechos, sería no solamente como ya lo hizo el presidente de manera discursiva o como lo hizo con la acción constitucional, pedir que se echen para atrás las leyes anticonstitucionales que se pasaron en los congresos de Quintana Roo y de Veracruz para proteger a los gobiernos salientes, sino realmente mandar a la Procuraduría averiguaciones
¿sí? Peticiones, denuncias para que se averigüe, ahora sí que como dicen los políticos, hasta el fin de sus consecuencias, los delitos flagrantes que han sido documentadas por diversas organizaciones de la sociedad civil de cuando menos 3 de los gobernadores. Ahora, Peña Nieto pidió disculpas no por el hecho de la Casa Blanca, sino por el mal manejo de comunicación que generó una percepción equivocada, errónea, por eso pide perdón. Es decir, no vi las repercusiones que pudo haber tenido esto o que tuvo en la opinión pública. Obviamente no reconoce que hubiera habido alguna cuestión ilegal. Entonces insiste en que no fue ilegal, ahí están las investigaciones de Virgilio Andrade para comprobarlo. Entonces dice, no, no es porque haya sido ilegal, nada más fue un error de cálculo, un error político, como quien dice, por la repercusión que eso iba a tener en la opinión pública, pero hasta ahí. Entonces también uno dice, bueno, perdón por un error político, pues asume la responsabilidad. Puedes decir, me equivoqué en esto, no es ilegal, asumo el costo político de ello, bueno, pero el pedir perdón por algo que no estás reconociendo. Pero por otro lado, entonces, efectivamente, para que se haga creíble, entonces, a ver qué más viene. Tienes que ser acompañado con hechos, como ya lo han dicho mucho. Y si la cuestión era un error de percepciones, que en política cuentan mucho, porque como se dice, ¿no? Cuentan más las percepciones que los hechos. O lo que la mujer del César tiene que parecer honesta, independientemente que lo sea o no. Entonces, viene una cuestión de comunicación también, de percepción, que es la demanda contra Carmen Aristegui. ¡Qué torpeza! ¡Qué torpeza! Si estás sacando el asunto de la Casa Blanca, estás pidiendo perdón por la Casa Blanca, muchos no te lo van a creer, muchos van a ser escépticos, y a los 3 días te vas otra vez contra el equipo que sacó el asunto de la Casa Blanca. Pueden ellos decir, como ya dijo Presidencia, es una cuestión entre particulares, nosotros no tenemos nada que ver. Es más, el despido de Carmen Aristegui nada tuvo que ver con la Casa Blanca, sino con el asunto de México Leaks o lo que sea. No, la pregunta es, ¿quién lo cree? No están conscientes en Los Pinos, ¿no? Como no estuvieron conscientes, como según reconoció Peña Nieto, que lo de la Casa Blanca, aunque no fuera ilegal, suponiendo, generaba un problema de percepción, no estaban conscientes que la gente cree que sí está relacionado lo de Carmen Aristegui con lo de la Casa Blanca, para que a los 3 días del perdón se le eche a perder eso, porque algunos de los que hubieran podido decir, bueno, estuvo bien, qué bueno que los presidentes reconozcan, un acto de humildad, pues con esto decir, oigan, pues entonces ¿de qué se trata? Pides perdón y acto seguido das otra vez otro golpe. Me parece un error gravísimo de Los Pinos, que lo que me refleja es que de pronto no están sabiendo qué hacer, se van para un lado, al otro, o sea, un desconcierto absoluto. Si están, repito nada más con esto acabo, si están pidiendo perdón por un error de comunicación que genera una percepción que no les convenía a ellos, lo están haciendo otra vez a los 3 días con lo de Carmen Aristegui. Es un tema más bien complicado y que muestra la existencia de listas negras en Los Pinos. Se oye muy fuerte, pero me parece que hay en Los Pinos la determinación de ignorar, de no reconocer que el asunto de la Casa Blanca tuvo, primero hubo quien lo hizo, hubo víctimas individualizadas. El equipo, Daniel Lizárraga, Cabrera, Carmen Aristegui, que hacen la investigación, pagaron las consecuencias, probablemente por una disputa entre particulares, pero hubo personas concretas que se quedaron sin un espacio radiofónico en esta mesa. Lorenzo y yo, por ejemplo, salimos de la radio y nos sentimos víctimas. Segundo, hoy Denise Dresser, la tercera víctima de la mesa política de los lunes, al final de su columna para Reforma recomienda con mucha claridad, el presidente bien pudo haber dicho, y reconociendo que por una disputa entre particulares tuvieron que salir un grupo de personas, ofrezco un espacio en algún medio público para que se reincorporen a su actividad. Eso hubiera sido consecuente porque es un desconocimiento muy claro de lo que significa el pedir perdón. El perdón es una forma de reparación ante las víctimas y generalmente es una ceremonia pública en la cual se intenta resarcir el daño. Desde hace ya un buen tiempo, el Estado mexicano
se ve obligado, cuando tiene un fallo adverso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pedir disculpas públicas. He estado en un par de ellas, una que me gustó particularmente por la dignidad de Alejandro Poiré, por la empatía hacia Valentina, la indígena violada por unos soldados en Guerrero. Fue el reconocimiento explícito de que había habido ahí un acto de responsabilidad del Estado. En el perdón que pidió el presidente de la República hubo una indiferencia hacia las víctimas y realmente fue una disculpa como quien la dice en un acto social, ay, lo siento mucho porque le tiré una copa sobre el vestido, señora, o discúlpeme por haber dicho una mala palabra. Eso es realmente frivolidades indignas de un asunto tan serio como un conflicto de intereses, en el mejor de los casos, del presidente y de su esposa. Cuando se hacen estas raras expresiones de perdón desde la presidencia, porque históricamente son muy raras, tiene que venir acompañado, en primer lugar, de haberlo pensado bien. Y quien ha señalado que la demanda de perdón viene después de haber iniciado, por lo menos iniciado, la reparación del daño. Si no es que ya se repara el daño y entonces el perdón tiene sentido. Pedir perdón, pero yo ya hice lo humanamente posible por reparar el daño. Recordemos que son dos casas las que son producto del escándalo. Una es la Casa Blanca y la otra es la Casa de Malinalco. Sobre esta segunda no se ha dicho absolutamente nada. Nadie ha pedido perdón. Pero hay algo más detrás de esta demanda de perdón. Está todo ese sentido de agravio de la sociedad mexicana por la corrupción de su clase política. Es una corrupción que viene de hace mucho tiempo. Claro, esta demanda de perdón se dice y se presenta en el marco de las leyes anticorrupción. Pero ahí mismo, ahí está el problema. No se acepta lo de la llamada ley 3 de 3 que se hizo desde la sociedad mexicana exigiéndoles a los políticos que hagan pública, no que si quieren o no quieren, sino que hagan pública su declaración de impuestos, su conflicto de intereses y sus bienes. Pero se deja a criterio, si quieren ellos, porque si no, se pueden violar normas de la vida privada. Si alguien se mete a la vida pública, pues que acepte que tiene que ser público todo. Pero no, se deja esta parte que se pidió desde la sociedad, no se vetó esto que hicieron con la ley 3 de 3, que la cercenaron. Entonces, ¿cuál es el hecho concreto en que la demanda de perdón se puede materializar? Seguimos sin saberlo. Y entre más pase el tiempo, casi cada día que no se haga algo concreto, entonces se va a revertir la demanda de perdón, porque se va a poner sobre la mesa el tema gravísimo y sin reparación. Creo yo que hay algo que hacer ahí, ¿no? Seguimos sin saberlo, pero creo que hay oportunidad de que ocurran cosas. A lo mejor estoy pecando de optimismo. Yo creo que quedan 2 años de gobierno y que podríamos darles el beneficio de la duda de que vengan en serio y que se persigan estos casos, que se acabe con eso de la democratización de la corrupción y pasemos a la democratización de la justicia. Y con esto quiero decir que se persigan a gobernadores de todos los colores o a privados también o que hacen negocios con todos los colores. Yo creo que hay tiempo y que es una buena noticia que tengamos el Sistema Nacional Anticorrupción si se puede convertir en instituciones que vayan acompañadas de la voluntad política, pero pues ya lo veremos. Bueno, ya lo veremos. Nos vamos a un corte y volvemos. Bueno, y no es sorpresivo que haya ganado la convención republicana Donald Trump.
ya se veía venir, ya estaba definido algunas semanas antes, sorpresivo en relación con hace varios meses, ahí sí, donde incluso muchos expertos decían no tiene la menor posibilidad Trump de ser el candidato republicano, mucho menos, por supuesto, de ganar la presidencia, pero quitaban de lado la posibilidad de que Trump fuera el candidato republicano y ganó con contundencia. Cierto, hay mucho que decir al respecto acerca de lo que propone Trump, acerca de cómo ha sido su campaña, el hecho que también algunos republicanos no tan radicales, digamos, o no tan, lo que se pueda decir, tan demagogos como lo es Trump, xenófobo, etcétera, no les gustó y algunos lo han dicho públicamente, como el senador Cruz, de decir yo no voy a apoyar a Trump porque más allá de los partidos hay ideales, hay principios y yo no comulgo con esos principios de Trump. En fin, pero a final de cuentas ahí va y ya muchos expertos están diciendo no se puede descartar la posibilidad de que gane, porque incluso algunas encuestas falta bien la convención demócrata, falta ver qué impulso tiene, qué empuje tiene para Hillary Clinton, pero de cualquier manera las acusaciones están fuertes de un lado y del otro, hay elementos que pueden debilitar a Hillary Clinton, desde luego, ya he visto algunas encuestas en donde por lo menos en el voto popular están no tan lejanos, después se traduce de manera distinta por el sistema norteamericano, con los votos electorales, con ventaja para Clinton todavía, para Hillary. Pero no habría que descartar eso. Y nada más para meter otro tema es, muchos siguen debatiendo qué tenía que haber hecho el gobierno ante eso. Que si Peña Nieto en su última visita a Washington tenía que haber mandado un mensaje contra Trump duro o movilizar de alguna forma a los latinos. Ese es el debate. La posición del gobierno es no nos metamos en su campaña porque si de verdad gana Trump, si de por sí va a estar difícil la cosa, nos vamos a meter en más líos. Pero hay muchos actores y observadores y analistas que dicen debería ser la posición del gobierno más firme contra Trump porque le representa un peligro. Ahora sí que un peligro para México. Bueno, el personaje es realmente inédito dentro de la política norteamericana. Estamos acostumbrados a ver políticos norteamericanos más o menos demagogos, pero digamos que todos tienen un puntillo de seriedad, ¿no? Este fue fantástico, este no tiene límites. La manera, yo me pasé viendo su discurso, que fue largo como un día sin pan aquello, sabe mover bien sus manos y sus dedos y hace así y nos advierte y luego pone entre una frase y otra, voltea para un lado, voltea para el otro. Y si ustedes se recuerdan de los documentales, no creo que ustedes lo hayan visto en persona, pero sí de los documentales de Mussolini, también hacía así. Daba una frase contundente, se callaba, volteaba para un lado, volteaba para el otro. Hay algo en las formas y en el fondo que recuerda al fascismo italiano. Las soluciones facilonas, ¿no? No dice cómo, pero dice yo seré su voz. ¿Qué quiere decir eso? Sabrá. Solo el tiempo lo dirá. La justicia la voy a hacer yo. Y que se cuiden incluso los europeos y todos de que ahora Estados Unidos va a hacer valer su fuerza y recuperaremos todo lo perdido. Y uno ve aquello y no se lo cree. Como espectáculo fue hasta cierto punto interesante. Las familiares de Trump, su esposa que es guapísima, es de Eslovenia, ¿no? Su hija, etcétera. Pero ¿cuál es la sustancia? Cuando se trata de la principal potencia del mundo, pues fue divertido. La verdad que yo sí me divertí, sí, tiene un cierto sentido del humor. No sé ustedes. Sí, hay que tener ese sentido del humor. Yo esa noche no tenía ese sentido del humor. Me irritaba mucho ver esos ademanes, ese movimiento de la boca de Trump, cuando entra ahí a la convención y diciéndoles párense y aclámenme, ¿no? O sea, levantaba de esa manera las manos y después, bueno, el contenido diciendo esto, ¿no? Yo seré su voz, pero no solamente nos decía que él sería la voz de los norteamericanos y por tanto del mundo, si es que siguen siendo el hegemón, como decimos nosotros, sino advirtiendo lo que ocurriría, la debacle que sería este mundo y Estados Unidos en particular si él no es electo. Me impresionó más
lo que podría ser Estados Unidos si él es electo, según él, que lo que sería si no es electo, ¿no? Entonces, sí le da la vuelta esa tuerca que tenemos todos los seres humanos del miedo, ¿no? De si no soy yo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Estados Unidos va a seguir en eso que él llama el declive de los Estados Unidos en materia de ser el faro, la guía de todo el mundo, ¿no? Y el guardián de todo el mundo. Las políticas conservadoras que está planteando, incluso yo diría irracionales, como fueron las políticas del fascismo y del nazismo, y adscribiendo causas a los fenómenos que sin duda están pasando, como un crecimiento más desacelerado, a causas que no tienen nada que ver con ello, ¿no? De la misma manera que Hitler culpaba a los judíos del desempleo para los alemanes, pues no tiene nada que ver, pero son frases facilonas, pegadoras, que te hablan de lo peligroso que es hoy en día, ¿sí? La publicidad bien manejada, porque sí te tocan el corazón, y hoy en día mi única esperanza, qué horror, ¿quién lo iba a decir? Es gente como Ted Cruz, que si cabe es peor que Clinton, es menos, digamos, menos vistoso, pero es peor en términos de las políticas que esté planteando, y que sean los propios republicanos quienes eviten la llegada de Trump. Pero como en el bloque anterior creo que me paso de optimista, así que pido un perdón. No pidas perdón, María Amparo. Jamás. Tienes por qué pedir ya perdón. Estamos de pedir perdón hasta la... Voy a empezar con una frase muy fuerte para luego hablar sobre el reto que tiene la sociedad de Estados Unidos y la nuestra. Estamos ante el surgimiento de un fascista. Digámoslo con todas sus letras, tiene todos los ingredientes que uno encuentra en el fascista. Es la autocomplacencia, la creencia de que es un ser mesiánico que tiene la solución para todos los problemas, la descripción apocalíptica del entorno y él como el Salvador. El hecho preocupante es que los fascistas requieren de una base social, y el Duce, Hitler, Perón y Trump la tienen. Eso es lo preocupante. Vamos, hay un sector identificado como los blancos empobrecidos o empobreciéndose, que están viendo en él la salida fácil para sus angustias y sus temores. Y aquí vienen las dos preguntas. La primera es para los Estados Unidos. Ni Alemania ni Italia tenían en los años 20 y 30 un tejido institucional fuerte para resistir. Argentina tampoco. Prosperan estos personajes en países frágiles, por los motivos que sean. ¿Tendrá la sociedad estadounidense la reserva institucional, ideológica para resistirlo? No lo sabemos. Ese es el drama fascinante que veremos en el día a día, porque por las comunicaciones podemos seguirlo fácilmente, lo que está pasando en esa elección. Y luego estamos nosotros, que en la última visita que hizo el presidente Enrique Peña Nieto al presidente Obama fue muy claro. No nos vamos a meter, pero estoy en disposición de dialogar con quien gane las elecciones. El problema es que tal vez si gana Trump no vaya a querer dialogar, sino ordenar. Y en segundo lugar, nosotros como país, olvidándonos del presidente actual, ¿qué vamos a hacer con parte de una sociedad, nuestra vecina, con inclinaciones fascistoides y profundamente antimexicana, porque le hemos servido a Trump? Somos el equivalente a los judíos, toda proporción guardada. El chivo expiatorio. El chivo expiatorio elegido y utilizado sistemáticamente por Trump para responsabilizarnos de todos los problemas, más incluso que los musulmanes, porque nosotros somos una presencia cotidiana y los musulmanes no lo son. Vamos, los morenos sí estamos ahí en todos lados.
En consecuencia, ese es el reto que tenemos y como va para largo, tendremos que regresar a ello. Por lo personal creo que es un error gravísimo e histórico el que cometió el gobierno de Enrique Peña Nieto en la manera como ha manejado el fenómeno Trump. El voto del miedo, hablaba Amparo, pues eso es lo que se está suscitando y se puede suscitar de un lado y del otro. A veces el miedo es uno de los, en ciertas circunstancias, en ciertas condiciones, uno de los motores fundamentales del voto. Cuando logras meterle miedo a ciertos electores, decir, si votan por este, viene la catástrofe, o si no votan por mí, viene la catástrofe. Entonces hay una guerra, porque también los demócratas pueden decir, es que Trump nos va a llevar verdaderamente al despeñadero. Y él dice, no, es que si no soy yo, entonces sí nos van a acabar. Entre los mexicanos y los musulmanes nos van a hacer polvo. Es un factor que habrá que ver cómo a final de cuentas responden los electores. Desde luego no será el único, hay programas, hay cuestiones ahí que también... pero el voto del miedo es fundamental y es típico, digamos, de estas soluciones medio fascistas. O sea, también, por supuesto, Mussolini y Hitler los usaban. Chivo expiatorio interno o enemigo externo, que en este caso somos nosotros y los musulmanes. Y me recordó la frase aquella de Echeverría o el fascismo. Sí. Es decir, Echeverría está muy mal, lo que sea, pero es que la alternativa está peor. O López Obrador, el peligro para México de Calderón. Que es la otra campaña de miedo, desde luego. Sí, nosotros ya tenemos experiencia con las campañas del miedo. Y sí, es una campaña que enaltece los peligros, señala cuando trae a familiares que han sufrido por la pérdida de sus hijos o de alguien cercano a manos de un migrante ilegal, los trae, los pone en la convención, con eso echa la culpa a todos los migrantes ilegales y la mayoría de ellos son mexicanos. No hace la distinción de la proporción, el porcentaje de migrantes mexicanos ilegales que ha cometido ese tipo de crímenes es reducidísima, pero no lo dice. Entonces echa a andar la imaginación. Pero bueno. Echa a andar la imaginación con un agravante, se aprovecha porque supongo que sus asesores sí lo saben, que hay más criminales blancos, sí, o de otras nacionalidades o de otros orígenes que de mexicanos. En proporción. Pero, ¿qué es lo que pasa con este fenómeno para completar lo del fascismo? Es el aprovechamiento de la ignorancia. El pueblo norteamericano, por más que lo queramos negar, es un pueblo muy ignorante. ¿Sí? Más de la mitad no saben quién fue su primer presidente, etcétera. Así que se aprovechan de la ignorancia y por eso prenden ese tipo de campañas. Bueno, pero el tiempo se nos ha terminado. Regresamos al siguiente segmento. El nivel de violencia en este país no se ha podido abatir, pero ahora queremos centrarnos en un segmento de la población o un segmento de las autoridades que lo han sufrido particularmente. De las tres ramas de gobierno, el Poder Ejecutivo, el Judicial y el Poder Legislativo, y después los tres órdenes de gobierno, el federal otra vez, el estatal y el local, los que más han sufrido la violencia en términos de homicidios han sido precisamente los que representan el orden local, el orden municipal. Las estadísticas no son claras. Hoy mismo veía 2 estudios de las asociaciones municipales. Hay algunas que reclaman que son 47, otros 75 los alcaldes asesinados en los últimos 10 años, pero sea como fuere, son un número inadmisible de funcionarios electos que han sido asesinados, y no ocurre esto nada más en 1 o 2 estados de la República. Están distribuidos estos 75 o estos 46 en más de 13 estados de la República, aunque sí hay concentración en los que usted ya imagina, que son Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Tamaulipas, aquellas zonas donde más violencia hay. La pregunta que me hago, la duda que tengo, es hasta dónde estos, bueno, desde luego condenable el hecho de por sí, pero hasta dónde estos alcaldes
y otros funcionarios locales que son asesinados por estar involucrados en la red del crimen organizado que está en estos estados, y hasta dónde es precisamente porque no han querido cooperar. Es un problema que tiene que ser solucionado, porque de la misma manera que no sabemos si son 45 o 72 los asesinados, tampoco sabemos cuáles son los motivos por qué estos son asesinados, y es muy difícil enfrentar el problema. No es tan fácil como decirle pónganle seguridad a todos ellos. Ponerle seguridad podría ser ponerle seguridad también al crimen organizado. Creo que, María Amparo, hay varias constantes que facilitan el análisis. Primero, son asesinados porque hay un Estado profundamente debilitado que es incapaz de garantizar la seguridad de autoridades y ciudadanos. Simplemente no hay forma de que logren garantizar esa seguridad. Por ejemplo, uno de los alcaldes asesinados, el de Guerrero, no recuerdo el nombre. Pungarabato. El gobernador de aquel estado, Héctor Astudillo, dice a manera de justificación que viajaba a horas inconvenientes. Me recuerda a los años de Ebrard, cuando algún funcionario de la Procuraduría recomendó que no fuéramos a los cajeros automáticos a sacar dinero porque podía ser peligroso. Es decir, transfieren la responsabilidad a la persona de su seguridad. Ese es uno de los principales problemas y que lleva a una derivación. En el caso de Chiapas forma parte de el uso de la fuerza en las relaciones de poder entre grupos sociales y antagónicos. En ese caso de Chamula, de San Juan Chamula, que se enfrentan por motivos de los que sean. Y una vez más, como no hay quien regule, como vivimos en algunas partes de México, en el lejano oeste, no hay ley, no hay instituciones, cada quien se toma el poder en sus manos. Ahora les toca a 2 alcaldes, pero mañana le toca a ciudadanos comunes y corrientes. No, casi siempre nos toca, es una situación de desgarramiento de las instituciones, lo que está en el trasfondo de estas lamentables muertes. Yo le pondría al revés, Sergio. No es que hoy le toca a los alcaldes y mañana a los ciudadanos. A los ciudadanos les tocó desde hace mucho. Claro. Son los primeros, hace ya buen tiempo. ¿Cuándo empezó el sentido de inseguridad? Empezó desde finales del siglo pasado. Y entonces los alcaldes tienen protección, mala protección desde luego, pero los alcaldes asesinados, el de Pungarabato llevaba a su escolta. También le tocó al escolta. El ciudadano normal no tiene escolta. Entonces aquí tenemos a la base del Estado donde les da alguna protección. Llegando a la parte alta al presidente, bueno, tiene a toda la guardia presidencial, que son miles para proteger al presidente. El punto es el de los ciudadanos y que ahora se está desplazando rápidamente al primer peldaño, donde sí tienen protección, pero es insuficiente, porque el crimen organizado ya les ganó. Y en el caso de Chiapas, alguien señala que allá en la región, en la zona Chamula, todos están armados y que disponen de armas de grueso calibre prácticamente todos los grupos que se pueden disputar el poder, que ya son zonas independientes. No sé qué tan serio sea la acusación que se hizo hoy en la mañana en un programa de noticias, en que ya ni la policía ni el ejército entran. Yo creo que exageran. Pero de todas maneras, ya están, digamos, fuera del control del Estado, y esto es Hobbes, es el estado de naturaleza. Ahí el más fuerte se echa al más débil, y si Hobbes decía que el estado de naturaleza era porque no había Estado, entonces es que no hay Estado. Es que yo creo que nos seguimos caminando, el Estado mexicano sigue caminando hacia su debilidad.
No diría yo que está desaparecido por completo, porque entonces esto sería mucho peor, pero sí lo que hemos visto es que las instituciones no bastan para canalizar los conflictos, para resolverlos, por su naturaleza y por su debilidad, por diferentes razones, por ambas razones en todo caso. Y entonces vemos precisamente el hecho de que el monopolio de la fuerza, que es una de las definiciones del Estado, ya no lo tiene el Estado desde hace algunos años para acá, lo tienen diferentes grupos, los autodefensas por un lado, desde luego el crimen organizado, de pronto el pueblo armado, ¿no? Que puede tener armas, puede tener acceso a las armas y eventualmente las utiliza. Entonces, la vulnerabilidad de los alcaldes en este caso es o porque el crimen organizado los mata, que ha habido muchísimos casos, hay falta de un Estado que los proteja, o porque el pueblo los hace, por decir así, lo de justicia por propia mano, que le llamamos, que es cuando, si no hay justicia por la vía del derecho, si no se confía en los jueces, entonces la gente de pronto recurre directamente a hacerse justicia por propia mano. Aquí cuando, como el caso de Chamuel, parece el pueblo de repente se insubordina por diferentes razones y puede matar incluso a un alcalde, pues está haciendo como rendición de cuentas por propia mano, diría yo. Es decir, en lugar de recurrir a los mecanismos institucionales, jurídicos, como la gente siente que eso no funciona, que a final de cuentas prevalece la impunidad, y ante actos que considera de injusticia, de abuso por parte de ciertas autoridades, pues de pronto decide en ciertas circunstancias llamar a cuentas por propia mano. Pero eso, desde luego, refleja la debilidad del Estado y lo debilita más, no solamente que ya esté débil, sino que en la medida en que se dan esos casos, el Estado se sigue debilitando. Entonces sí, vamos caminando hacia ese estado de la naturaleza, aunque afortunadamente no hemos llegado totalmente a él. Yo no digo ni que Ambrosio Soto ni que Domingo López, que son los dos alcaldes, el de San Juan Chamula y el de Gurambato, sí, no, ¿verdad? Pungarabato, hayan sido miembros de organizaciones del crimen organizado, pero sí creo que dentro de las dos hipótesis que plantea José Antonio, una, que sean ciudadanos hartos de sus autoridades que asesinan, ¿sí? O que tienen problemas entre ellos. Creo que hay que también meter el tema del crimen organizado, que los propios alcaldes son partes de esas bandas o fueron comprados en algún momento de las elecciones o después de las elecciones cuando ya están ejerciendo sus mandatos. Y eso me parece que introduce un problema distinto para la protección de los alcaldes o para bajar esa índice de letalidad para el caso de las autoridades que son, de las autoridades electas, ¿no? En México no vemos todavía, el único caso prácticamente que vimos fue el del candidato a Tamaulipas, que iba a ser el próximo gobernador, ¿sí? El caso de Torre. Pero fuera de ese no hemos visto a niveles más altos. Como dice Lorenzo, están empezando por los primeros peldaños. Ahora, ¿hasta dónde esto es un aviso de que las instituciones ya están tan débiles que el siguiente peldaño va a ser el siguiente orden de gobierno, ¿no? Que todavía no lo hemos visto? Y no veo una política de Estado para descapturar las presidencias municipales, que es el orden de gobierno más cercano a la gente. Vamos a suponer que en efecto, sí, como dijo alguna vez Buscaglia, 60%, nunca dio el fundamento, ¿no? Pero vaya, se dice que entre el 30 y el 60% están de los municipios están capturados. ¿Cuál es la política para descapturarlos? No hay política. Hay una política para detener a los capos del crimen organizado. Esa política es clarísima. E insuficiente, ¿no? Notoriamente insuficiente, porque ignora todos los otros aspectos que hacen posible, todo el tejido que hace posible la existencia de los capos. Una de ellas es la vulnerabilidad de los alcaldes, porque esto lleva a una de las grandes paradojas de nuestra historia. La alternancia facilitó el auge del crimen organizado. Estaban más controlados los capos, los carteles, cuando había un presidente fuerte, un gobierno central autoritario que imponía su voluntad, que ahora que son ínsulas de poder en la cual
Todo está a la venta, todo está a la compra y pues quien tiene el dinero o la fuerza es capaz de imponerse y los alcaldes son el eslabón más débil de la cadena. No es de sorprender. Y por cierto, ya ha habido también candidatos a gobernador asesinados, como el de Tamaulipas, es decir, no están exentos. Sí, lo mencioné. Bueno, pues desgraciadamente tendremos que seguir hablando de este tema, pero vamos a un segmento más de Primer Plano, al último, quédese con nosotros. Proceso dedica su nota principal a una entrevista que hizo Anabel Hernández a uno de los grandes capos del crimen organizado mexicano, Rafael Caro Quintero. No dice el lugar, se infiere que es en algún poblado del Triángulo Dorado, Chihuahua, Durango, Sinaloa. No lo sabemos, pero no importa. Me voy al contenido. Es una entrevista larga que está también en Proceso TV, se puede ver hablando a Rafael Caro Quintero, y destaco varios elementos. El primero, que es otro personaje de la historia mexicana pidiendo perdón. Rafael Caro Quintero se dedica a deslindarse de toda responsabilidad, bueno, acepta algunas, pero pide perdón a la DEA, al gobierno de Estados Unidos, a los familiares de las víctimas de Estados Unidos, pide perdón también a los mexicanos por lo que haya hecho mal, pide perdón al gobierno, dice que él no tiene nada, ningún pleito con el Joaquín El Chapo Guzmán, ni tampoco con don Ismael El Mayo Zambada, que son señores respetables con los cuales sí se reunió a desayunar y conversaron. Niega que él esté metido actualmente o que haya regresado a la actividad del contrabando de narcóticos. Y Anabel le insiste y le insiste y finalmente reconoce que, bueno, por cierto, niega también que él haya secuestrado o asesinado a Enrique Camarena, el agente de la DEA que fue brutalmente asesinado con un piloto mexicano de la Secretaría de Agricultura, Zavala, de apellido. En fin, es una exculpación. Sí reconoce que, bueno, él sí sembraba marihuana, él sí comerciaba con marihuana, él sí era el dueño del Búfalo, del rancho El Búfalo, con 10,000 toneladas de marihuana que se las incautan en noviembre del 84. Acepta que estuvo en la casa de Guadalajara donde torturan y asesinan a Enrique Camarena, pero que él no lo tocó ni le hizo absolutamente nada. Nos anuncia que va a escribir un libro, otro capo que anuncia que va a dar su versión, vamos a esperarla, pero por lo pronto es una entrevista digna de ver, porque pues al igual que otros personajes de la política mexicana, pues consideran que basta con su palabra para creerles. Yo respeto a Anabel, sé que hizo lo que pudo, pero pues el personaje se cerró y la usó para lanzar un mensaje a quien lo quiera escuchar. ¿Le creemos o no le creemos? Si no fuera tan trágico, Sergio, sería esto comiquísimo, porque ¿por qué está Rafael Caro Quintero libre, escondido pero libre? Bueno, pues porque los jueces en una madrugada lo dejaron salir porque había un defectito en los documentos que se habían presentado en su contra, lo dejan salir. Y luego la Procuraduría dice, pero si todavía debe mucho, hay que volverlo a meter. Pero se les escapó ese mismo momento en que lo dejaron libre, que todos lo vimos porque tenían sus fotos, y luego ya no lo encuentran. Pero Anabel sí lo encuentra. Entonces lo encuentra quien lo quiere encontrar. Y quien no lo quiere encontrar, pues no lo encuentra, ni lo va a encontrar. Y luego nos pide perdón a todos, urbe et orbi otra vez, de una manera tan creíble o increíble como las otras demandas de perdón. No, si yo no hice nada,
creo que lo único que realmente vale la pena ponerle seriedad es cuando dice, es que no tenía yo otra forma de vivir más que sembrando marihuana. Algo hay de cierto que en ese triángulo dorado, muchos de los marihuaneros es porque no tienen otras formas alternativas. Pero por lo demás, qué fantástico que el gobierno lo deja salir y luego el propio gobierno lo quiere volver a capturar y ya no está, pero sí está. Me preocupa todo lo que gira alrededor de la entrevista y del personaje. Es cierto que muchas veces las condiciones te pueden orillar a hacer cosas que no debes de hacer o que incluso no quieres hacer. Hablábamos hace un rato de los alcaldes. Yo no sé si a mí me amenazaran con que te van a matar un hijo si no le entras al pues le entrarías, ¿no? Pero en el caso que estás mencionando, sí, lo encuentra quien no lo tienen que encontrar, pero no lo encuentra quien lo debe de encontrar, pues ya hay un signo de interrogación, ¿no? Nos dice una cantidad de cosas. Bueno, si todo mundo en México, todos los pobres se dedicaran en México por ese motivo, por ser pobres, a ser marihuaneros, como lo pusiste, pues estaríamos con 53 millones de marihuaneros. Algo habrá por ahí en la vida de alguna ambición habrá, ¿no? En la vida de este personaje que se dedicó a eso. Y después, como tú dices, o sea, finalmente, Sergio, hay poca sustancia en esta entrevista porque niega su condición de miembro prominente del crimen organizado. Entonces, él nos dice, nada de lo que cuentan de mí es verdad, pero sí tengo ese ranchito, pero no amerita tantísimos años de cárcel, ¿no? Y el otro aspecto que muestra es el que señala Lorenzo, ¿sí? Que es por una cuestión ahora la llamamos muy bonito de debido proceso, por una cuestión legaloide puede salir y no está lista la siguiente orden de aprehensión, que podía haber estado lista, la siguiente orden de aprehensión por otros motivos y entonces no se te pela. Entonces, ¿qué nos dice esto? Por un lado, la mentira, por otro lado, la ineficiencia y por otro lado, ¿cuáles son las motivaciones que llevan a los criminales a entrar en esto? Yo creo que es más un negocio suculento, y la promesa de la impunidad que cualquier otra cosa, ¿no? Dices que deberían de haber tenido listo, digamos, Sí, la otra orden de hombre. aprehensión si se hubieran enterado. Lo que pasa es que al parecer de pronto el juez lo saca, se va rápido y de pronto se enteran así por las noticias, el gobierno, niveles más altos del gobierno, así como que se nos fue Caro Quintero, nos escapó, lo dejaron ir por una cuestión legal, pero decir, pero ¿quién? ¿Cómo? Un juez por ahí perdido. Sí, pues, También sujeto a corrupción, ¿no? Si el sistema judicial está podrido en distintos niveles, pues ahí un juez, claro que lo puedes billetear para que te saque rápido sin que nadie se entere, para que no venga la otra orden de aprehensión. Entonces ahí sería en ese sentido también la ineficacia y la falta de control que tiene el gobierno sobre sobre las cárceles, ya no digamos sobre el sistema judicial. Y recordemos que cuando la época de el Kiki Camarena, pues la DEA era la más interesada de agarrar a Caro Quintero, porque desde luego que lo responsabilizaba directamente de la tortura de Camarena, y también ahí se les escapó enfrente de todos, porque cuando lo capturaron, él estaba en un avión en Guadalajara para salir del país, estaba rodeado completamente, entraron los agentes federales y tenía charola de gobernación, con lo cual se vieron obligados a dejarlo ir en las narices de la policía mexicana y de la DEA, de los agentes de la DEA, porque resulta que de gobernación pues ya le habían dado. Entonces, desde luego que hacer un combate contra poderes tan fuertes como el narcotráfico, cuando tienes tu estructura toda podrida, es una guerra no solamente inútil y fallida, sino que la lucha misma contra el narcotráfico te va a generar más violencia, más inseguridad, como lo hemos visto en varios de estos años. Si el objetivo es aplicar la ley a los capos y logras eventualmente capturarlos, a veces los mandas a Estados Unidos, a veces aquí, pero la estructura sigue. Y a veces incluso, precisamente, al quitar a los capos, la estructura se divide, se confronta, y si tu objetivo era la seguridad de la ciudadanía, pues resulta contraproducente descabezar a los cárteles, porque no se desmoronan y en cambio la violencia se incrementa. Pero hay una gran lección. Si uno revisa las declaraciones de otros grandes gángsters,
Lucky Luciano siempre negó que él negociara con drogas y le ofendía que hubiera sido detenido en el 36 con cargos de manejar una red de 63 prostitutas. Lo enfurecía. Los escritos de Pablo Escobar Gaviria iban en el mismo sentido. Él se negaba, él se decía un empresario que había iniciado su fortuna con un taller de bicicletas, que luego fue prosperando. Bueno, pues si nos vamos al Bester, su fortuna viene de una herencia de centenarios muy bien administrada. Es el fenómeno de la negación que cada individuo responsable usa para presentarse, para reivindicarse. Lo que sucede es que aquí nos están fallando en México las instituciones que permitan tener certidumbre de cuál es la responsabilidad que tiene cada uno. Por ejemplo, algo que no le preguntó a Anabel, la protección que le daba la Dirección Federal de Seguridad. Hubiera sido un buen momento para preguntarle por qué él tenía una credencial de la Dirección Federal de Seguridad. Por ejemplo, porque hubiera ido al corazón del problema del crimen organizado en México, la protección de los altos niveles de gobierno. Pero es un tema que ya no alcanzamos a cubrir. Gracias por acompañarnos una semana más y pues que disfruten las Olimpiadas, supongo.